la sesión de hoy, pues es observar mm, los primeros métodos de ajuste de los primeros métodos de ajuste que se tienen. Pues los primeros no hay un orden, por decirlo de alguna manera, pero, pero es como para decir que son los más básicos eh, de ajuste para PIDs. O sea, básicamente lo que vamos a tener hoy es primero un repaso de lo que se está trabajando de PIDs, pues que fue lo que trabajamos la última sesión que nos vimos. Eh, Perdón. ¿Todos están viendo mi pantalla o? Ok, listo. Entonces, les decía que pues la idea es observar un repaso de PID, primero que todo, y segundo, observar los métodos más comunes que son, o bueno, el método más común más bien, que es el de Siger y Nichols. Son dos métodos, pero no es que sean dos métodos para el mismo caso, sino digamos que para casos específicos. Bueno, entonces comencemos entonces con este primer paso que es el repaso de lo que teníamos. Entonces hablábamos que normalmente tenemos una planta mm, de control. eh, pues digamos que puede ser, tenemos una planta que puede ser cualquier sistema dinámico. Eh, Ese sistema dinámico, pues ya en la primera parte observamos que es posible obtener una función de transferencia observando las eh, características del sistema. Entonces ahí es donde modelábamos, por ejemplo, resortes, masas, tanques, y tenemos que, acá tenemos una reglamentación, el sensor, y acá tenemos el control, ¿sí? Entonces el control, aquí lo vamos a llamar DDS, la planta GDS y aquí el sensor HDS. Sin embargo, hay otras formas de realizar lazos de control. Esta es otra manera en la que el control se pone en la reglamentación. Eso también es posible, ¿sí? Cambiará un poco, digamos, en la función de transferencia que tengo acá en el control, pero digamos que el objetivo es el mismo y es modificar toda la función de transferencia completa para que funcione en donde yo deseo que funcione, ¿sí? Entonces, recuerden que les hablaba de que básicamente un sistema dinámico tiene un cierto comportamiento con unos polos y unos ceros, y esos polos y ceros determinan qué comportamiento va a tener, si el sistema va a, a tener un comportamiento, por ejemplo, subamortiguado en segundo orden, o si va a tener un comportamiento de primer orden. Básicamente es eso. Cuando yo pongo el control, sea que lo ponga como estaba acá, o sea que lo ponga como está aquí, pues básicamente lo que yo tengo es que la dinámica de todo el sistema realimentado, ¿cierto? Va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues básicamente que en la primera parte,
Si yo tengo el control acá y tengo, voy a ponerle realimentación unitaria. Entonces, básicamente, si yo tengo esto así, la función de transferencia completa, esto es menos, la función de transferencia en lazo cerrado que veíamos, básicamente era DDS por GDS sobre uno más TDS por GDS. Pero si yo tengo el control en la realimentación, básicamente lo que cambia es que aquí va a ser GDS sobre uno más y de nuevo tenemos acá perdón, DDS por GDS. Fíjense que en lo que respecta al denominador, que es quien va a decidir los polos en lazo cerrado del sistema, bueno, quien es el que decide los polos realmente del sistema, el denominador es igual. Quiere decir que la acción de control de esta manera o de esta manera está dejando los polos de lazo cerrado en el mismo punto, ¿sí? Quiere decir entonces que podemos eh, decir que la acción de control en efecto se está dando con los polos deseados en lazo cerrado. Bien, entonces hay otra manera que es esta, que es un control que se llama control por modelo de referencia. Cuando a veces yo no puedo obtener las variables de la planta, entonces lo que se puede hacer es obtener un modelo de la planta y controlar el modelo, pero realmente fíjense que a donde está entrando la acción de control es a la planta como tal, ¿sí? ¿En qué casos ocurre eso? En casos en que, por ejemplo, yo no tenga cómo obtener de la salida, obtener los valores de alguna variable de mi interés o una variable de estado de la planta. Entonces yo lo que hago es simular la planta y lo que haga esta planta simulada, pues yo asumo que es lo que haría la planta real. Entonces se hace la acción de control sobre la planta simulada a la cual sí puedo acceder y entonces controlo la planta. A esto se le llama modelo de referencia. Bueno, entonces, como les decía, así como resumen, teníamos primero, digamos que en la primera versión, donde el control está aquí, sobre esta línea, tenemos un control proporcional. Fíjense que el control proporcional viene aquí a darle una ganancia aquí K sub P GS sobre K sub P GHS, GS HS. Acá es donde se modifican entonces los polos en lazo cerrado. Dado esto, pues entonces hablábamos de que lo que hace esto es que a medida que yo muevo K sub P, pues muevo los polos en lazo cerrado del sistema. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una planta cuyo lugar geométrico de las raíces, cuyo lugar geométrico de las raíces es más o menos, digamos que tengo un polo por acá
y otro polo por acá y otro polo por acá. Entonces, el lugar geométrico de las raíces de este sistema generalmente será algo como esto. ¿Sí? Entonces, si originalmente yo tenía mis polos en lazo cerrado, ese amarillo no se ve. Si originalmente tenía mis polos en lazo cerrado, digamos aquí, ¿sí? A medida que yo voy moviendo K sub P hacia más, o sea, digamos, en uno estaba ahí, si lo muevo 2, 3, 4, se me moverán los polos hacia allá. Y si lo muevo 0.9, 0.8, entonces se me moverá para acá, los polos en lazo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, por ejemplo, ¿sí? Si el comportamiento del sistema aquí era más o menos así, de pronto al moverlos para allá va a ser mucho más rápido, ¿sí? Y si lo muevo para acá va a ser mucho más lento. Entonces, al ajustar eso, básicamente yo estoy ajustando el sistema a lo que yo quiero. Eso es básicamente lo que hace solamente el K-P. Listo. Asimismo, entonces teníamos, digamos que en este ejemplo se observa que con un K, este es el sistema en lazo abierto y su comportamiento. Fíjense que al ponerle un K-P de 20, lo que hace es que sí cambia la oscilación del sistema, pero también lo vuelve más rápido, ¿sí? Y acá queda lo que hablábamos, que el K-P tiene una cuestión y es el error en estado estacionario, que se puede observar aquí. Entonces, al observar eh, que acá no llega hasta la referencia, pues sí mejoró el sistema en términos de rapidez, pero quedó un error en estado estacionario. Este es otro ejemplo. Fíjense que aquí tenemos el sistema en lazo abierto, cómo se comporta, y aquí este está bastante lejos de la referencia, y cuando ponemos un K sub P de 30, pues digamos que oscila un poquito, pero se acerca más a la referencia. Obviamente, pues estos son pruebas. Al ajustar el K sub P uno podría acercarlo más a la referencia o volverlo más o menos rápido, pero pues esa es la idea de ese proporcional. Eh, por otro lado está el proporcional integral. Habíamos hablado que integral solamente no se maneja como tal, es proporcional integral. En el proporcional integral entonces tengo un caso P y una acción integral. La acción integral básicamente lo que hace es eliminar ese error en estado estacionario. Esta sería la función de transferencia completa del proporcional integral, o sea, de todo esto más la planta. Entonces fíjense que aquí el denominador queda como TIS más K sub P1 más TIS GS por HS. ¿Qué es la ventaja entonces de esta S? Que al hacer tender esto a infinito, esta S hace que el error tienda a cero. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos es eliminar el error en estado estacionario. Acá hay otros ejemplos. Otro ejemplo, entonces fíjense que aquí ya no tenemos un caso P y tenemos un caso I. Este es el lazo abierto. Entonces en lazo abierto tiene cierto comportamiento y en lazo cerrado, si tuviéramos solo caso P tendría este comportamiento, pero con un error de estado estacionario por acá. Sin embargo, gracias a la parte integral, fíjense que tiene el comportamiento, mejora la rapidez y aparte de eso, deja el estado estacionario en donde debería estar, ¿sí? Sin error de estado estacionario. Como les decía, no es solamente el comportamiento del sistema lo que queremos cambiar muchas veces, sino también que en lazo abierto, si hay una perturbación que saque esto de la referencia, el sistema realmente no va a volver a la referencia. En este caso, si hay una perturbación, va a tratar de volver otra vez a la referencia.
Y está la acción proporcional derivativa, en donde fíjense que aquí esta acción, pues básicamente no es que vaya a quitar el error en estado estacionario. Hablábamos que lo que hace esta acción acá es actuar sobre la velocidad con que cambia el error. Y entonces, fíjense que siempre va a ser más rápido el sistema, pero igual queda con su error en estado estacionario. ¿Sí? Entonces acá tenemos el sistema en lazo abierto, acá está en lazo cerrado con el derivativo, más rápido, pero con su error en estado estacionario del proporcional. Por esa razón es que en general se utiliza más que todo pues el PID completo, para que el integral pues quite este error de estado estacionario. Y este es todo el PID. Entonces en el PID tenemos la acción integral y la acción derivativa. Esta es una de las formas de hacer el PID cuando se suman. Hay otras, pero digamos que esta es la más popular, de tener un K sub P más, K sub DS más, K sub I sobre S. Lo que pasa es que fíjense que aquí otra cosa que generalmente se hace es sacar K sub P y dejar uno más tau sub DS más tau sub IS. Otra manera es poner, em, perdón, bueno, aquí acabo de notar, eso lo voy a cambiar, es uno sobre tau sub IS, porque es la acción integral. Entonces, aquí básicamente va a mostrar esa parte corregida ahí. Lo que se hace es tener K sub P por uno más K sub, perdón, tau de S más uno sobre tau I S. Sí, que si ustedes lo ven es lo mismo que tener un proporcional más un integral, un derivativo, perdón, con la ganancia K sub P tau sub D más un integral con la ganancia K sub P sobre tau sub I por uno sobre S. ¿Sí? Entonces, este K sub P básicamente es sacar estas constantes aquí, estas de aquí, sacarlas y dejar K sub P más uno, ta, ta, ta. Eso en términos de la implementación, ¿qué significa? Que yo voy a poner una ganancia K sub P, ¿cierto? Voy a tener una ganancia por acá, tau sub D, voy a tener acá una ganancia uno sobre tau sub I. Aquí tendría la derivada del error y aquí tendría la integral del error. ¿Sí? Recuerden que esto viene aquí desde el error. Y todo esto básicamente lo que voy a hacer es sumarlo. Y aquí tendríamos la implementación de todo esto sería básicamente la implementación del PID. ¿Sí? Desde que esto, acá K sub P pasa derecho, que sería este uno. Aquí K sub P por tau sub D, que sería esta parte de acá. Y K sub P por tau I, por uno sobre tau I, perdón, que sería esta de acá. Bien. Entonces, fíjense que aquí, ya con toda la implementación, ¿sí?, del mismo sistema, entonces tenemos más rápido el sistema gracias al derivativo, tenemos el control del sistema con el KP y el integral que me va a llevar el error de estado estacionario a cero. Bueno, entonces, después de ese pequeño resumen de la última sesión, vamos a mirar los dos
tipos de ajuste primeros que son los ajustes por el método de Ziegler-Nichols, en donde básicamente lo que, lo que yo tengo es eh, dos métodos, uno por curva de reacción se llama y el otro em, por oscilación, ¿sí? Aquí voy a hacer como una pausa para explicar un poquito de qué se trata esta curva de reacción. Resulta lo siguiente, para obtener, para obtener la función de transferencia de un sistema cualquiera, ¿sí? Yo tengo dos maneras. Digamos que, eh, digamos que este es el sistema. La pregunta es, ¿qué hay aquí adentro de este sistema? Entonces, si yo puedo observar el sistema y sé que adentro de ese sistema, por ejemplo, hay un resorte y una masa, y esa masa tiene aquí eh, un rozamiento, pues entonces yo puedo obtener, gracias a esto, si esto es el sistema, pues yo sé cuál es la dinámica de este sistema, entonces que si yo aplico una fuerza acá, entonces esa fuerza es igual a la fuerza del resorte más la fuerza de la masa, más la fuerza del rozamiento, y entonces de aquí obtengo que la fuerza del resorte, que es Kx, más la fuerza de la masa, que es la masa por la aceleración, que sería la doble derivada de x con respecto al tiempo, y la fuerza de la rozamiento, que tiene que ver con la constante de rozamiento por la velocidad, que sería la derivada de x de t, ¿sí? Y así, entonces, yo con esto llego a una función de transferencia, así aplicando Laplace y toda la cuestión. Llegaré a una función de transferencia muy seguramente, si ustedes se fijan que esto es de segundo orden, muy seguramente llegaré a una función de transferencia de la forma omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. ¿Sí? A esto se le suele llamar un método de caja blanca. Caja blanca porque yo puedo ver lo que hay acá. Pero hay veces que yo tengo un sistema y de ese sistema yo solo puedo saber qué hay a la entrada y qué hay a la salida. Pero me queda muy difícil observar todos los aspectos que hay acá, ¿sí? Ya sea porque el sistema eh, tiene muchos elementos, ya sea porque el sistema es difícil poner un sensor en alguna parte que yo quiera saber en términos de la salida, bueno, en fin. Eh, es difícil saber qué hay aquí de esta manera como lo hicimos acá, que es analizar por medio de ecuaciones diferenciales y esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar este sistema, ¿sí? Y ponerlo bajo prueba. Entonces, aquí bajo prueba lo que yo hago es tomar aquí medidas del sistema, ¿sí? Y ponerle acá a la entrada una función que yo conozca. Por ejemplo, yo le puedo poner un paso. Entonces, pongo un paso aquí a la entrada y acá a la salida miro el comportamiento de este sistema, que tenemos acá la pregunta, miro el comportamiento de este sistema, digamos que haga esto, ¿sí? Entonces, al mirar el comportamiento de este sistema, yo puedo más o menos saber qué tipo de sistema es, porque de hecho nosotros ya sabemos que un sistema, por ejemplo, si es de primer orden, pues se comporta
generalmente, em, generalmente así. Si es de segundo orden, entonces se comportará, puede ser o así, o puede ser así, ¿sí? O puede ser así. De segundo orden para arriba los comportamientos así. Entonces, al observar el comportamiento de la salida con respecto al paso, yo más o menos puedo establecer qué tipo de sistema es. A esto que está aquí se le llama identificación del sistema o también se llama el método de la caja negra. Caja negra porque yo no puedo saber qué hay acá adentro. Si aquí esto es una caja negra, no sé qué hay acá. Entonces, básicamente lo que hace el método de Ziegler-Nichols es esto, es poner una señal que yo conozco al sistema y mirar con respecto a la salida. Entonces, en esto hay dos posibilidades, que el sistema se comporte así o así, o que el sistema se comporte así oscilante, ¿sí? Y de ahí salen entonces los dos métodos de Ziegler-Nichols. Entonces, en el primer método, que es por lo que llama curva de reacción, pues es tratar de ponerla de esta manera, que es una forma de primer orden, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros conocemos primer orden aquí como K sobre tau S más 1 y ya. Ese es nuestro primer orden. Pero aquí se le acciona algo más que es E a la menos LS. ¿De dónde sale ese E a la menos LS? Resulta que cuando yo tengo una función en tiempo con un retardo, ¿sí? Un retardo significa que, por ejemplo, yo tengo un retardo que es más o menos de la matemática básica. Si yo tengo una función, ¿sí? Que se comporta de esta manera, una función con retardo es, por ejemplo, que tenga esta. Si esta función de acá es f, digamos que esto sea x y esto sea y. Si esto es f, perdón, es más, pongamos en términos de si esto es el tiempo, ¿sí? Y esto es la amplitud de la función. Entonces, si esto es f de t, pues esta función de acá, que supongan que es la misma, ¿no? Será f de t menos t0. Sí, o sea, está con un retardo de t0, donde t0 pues será la distancia que hay de aquí a aquí. A eso se refiere un retardo en una función, ¿sí? O sea, yo la voy a ver, si mi observador está aquí, yo voy a ver esta función azul después del tiempo t0 con respecto a esta roja. Entonces, eso es un retardo. Pasa que cuando yo tengo una función de esta forma, al sacar la transformada de Laplace de esta función, es lo mismo que decir f de s, ¿sí? Por un e a la menos t0s. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que esto que está acá me representa el retardo. En términos de la física o en términos físicos, ¿qué significa un retardo de esto? A eso se le llama un retardo de transporte. Significa, por ejemplo, esto. Vamos a suponer que tenemos un tanque, pero este tanque tiene un tubo largo de salida.
y tengo mi sensor aquí. Entonces, yo empiezo a echar líquido acá, ¿cierto? Él se empieza a llenar, pero aquí a la salida, hasta que el líquido no haga todo este recorrido, pues yo no voy a tener nada aquí en mi sensor de salida. O sea, mi sensor de salida básicamente, si yo tengo acá un graficador, mi sensor de salida va a ser como arranqué a medir cuando arranqué el agua aquí o el fluido aquí. Entonces él hace como no hay nada, no hay nada, no hay nada y ahí sí arranca a subir. Fíjense que esto que está aquí, ¿sí? Es básicamente un retardo de transporte. ¿Sí? Lo que se demoró el agua en llegar o el fluido en llegar desde aquí a acá, suponiendo que en un principio estaba vacía la tubería. Entonces, este retardo de transporte, fíjense que está puesto ahí. Entonces, este retardo que está aquí nos hace que nuestra función de transferencia de primer orden, que normalmente para nosotros era K sobre tau S más 1, pues se le adicione un retardo E a la menos, voy a poner acá T0 por S. Si no tiene retardo, pues T0 es 0 y E a la menos 0 pues me da 0, pero me da 1, perdón, E a la 0 pues me da 1. Entonces vuelve otra vez a lo que teníamos desde un principio, que era K sobre tau S más 1. Y si existe retardo, pues entonces este E a la menos T0S pues me representa este retardo de acá. Entonces, básicamente lo que dice el primer método de Ziegler-Nichols es, vamos a representar una curva de esta manera parecida a, ¿cierto? Un retardo de esta forma. Entonces, es un sistema de primer orden con un retardo así. Entonces, ahí, bueno, y obviamente T pues será el tiempo, es cercano a Tao. Ya miremos por qué no digo que sea Tao como tal, pero es digamos que cercano a Tao. Entonces, fíjense este sistema que está aquí. Si lo miramos, este sistema, este comportamiento de esta curva, no es de primer orden como tal, es de segundo orden, pero críticamente amortiguado, ¿sí? Fíjense que no arranca así derecho, sino que arranca aquí. Entonces, hay dos posibilidades. Posibilidad número uno, que en verdad sea un sistema de primer orden con retardo y entonces mi curva de reacción se vea así como esta. La segunda posibilidad es que sea un sistema de segundo orden o orden superior, pero que sea críticamente amortiguado, en cuyo caso la, eh, la curva pues se verá algo así, ¿sí? Fíjense que si uno lo compara con un sistema de primer orden con retardo, entonces aquí puedo poner el retardo y aquí arrancar el sistema y pues se va a aparecer la curva. De hecho, ahorita veremos en un ejemplo cómo se parece la curva de uno al otro, ¿sí? Entonces, aproxima dos sistemas, o uno de primer orden con retardo o uno de segundo orden subamortiguado. Entonces, si este es el comportamiento del sistema, entonces sacamos una línea tangente aquí al punto de inflexión, o sea, como donde cambia de ir ascendiendo a empezar a decrecer. Obtenemos el valor acá en este corte, el valor del retardo, ¿sí? De la aproximación del retardo. Fíjense que Tao no iría desde cero hasta acá, sino desde donde hasta el corte hasta acá. Por eso yo les decía, es parecido a Tao, pero no es exactamente Tao. Y viene otro factor que es K. ¿A qué se refiere este factor K? Resulta que si yo, por ejemplo, entré con una señal de 1, pero esto aquí no se me está estabilizando a 1, sino que se me está estabilizando
por ejemplo a 0,8. Pues yo voy a tomar K como la relación de lo que hay a la salida en estado estable aquí al final sobre lo que había a la entrada. O sea, 0,8 sobre 1 pues me da 0,8. También podría pasar que yo ingresara con 1 y que tuviera una salida, por ejemplo, así, y llegara hasta 1,1. Entonces, fíjense que en este caso K sería 1,1 sobre 1, o sea, 1,1. Entonces, K es básicamente la relación de a dónde llega con respecto a lo que estaba entrando. ¿Sí? Entonces, ya tenemos K y las medidas de T0 o L en el caso de Ziegler-Nichols y de T. ¿Sí? Entonces, ese es K, T y L. Eh, Al obtener entonces estos valores, ¿sí? Dígase Ziegler-Nichols que en una conformación como esta, fíjense, K sub P por 1 más 1 sobre tau i S más T sub ds, pues yo puedo ajustar. Si quiero hacer solo un proporcional, pues K sub P lo pongo como T sobre L, los valores que obtuve ahí, tau i como infinito. Como infinito quiere decir que no tengo nada aquí. Si 1 sobre infinito pues me da 0, pues esto se va. Y t de 0, o sea que esto también se va. ¿Mm? Pero si lo que quiero es un pi, entonces ajusto más bien K sub P a 0,9 TL, T sobre L, 1 sobre T sub I, o mejor dicho, Tau sub I a L sobre 0,3, y T d a 0 porque lo que tengo es un pi, ¿sí? O sea, no, la parte derivativa no. Y P y D sería 1,2 tau sobre L de K sub P, 2L TI y 0,5L TD. ¿Sí? Vamos a mirar un ejemplo. Obsérvenlo acá. Y entonces, aquí básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos este sistema bajo prueba, ¿sí? Que ustedes no saben qué es. Es un sistema ya bajo prueba. eh, que es una caja negra. ¿Qué sabemos del sistema? Que vamos a ingresarle un paso y que vamos a obtener aquí la salida. Aquí voy a poner, que eso lo veremos después, aquí voy a poner el sistema. Fíjense que aquí, digamos que en, en, en el simulador, acá en Scilab, no hay una manera de ponerle aquí a un por E a la S. Ese retardo se pone acá con un retardo llamado retardo, Continuous Fixed Delay. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que el retardo está como L. Y aquí está K sobre tau S más 1, o sea que aquí está todo el sistema E a la eh, menos T S por K sobre tau S más 1. ¿Sí? Y aquí entonces, después de que hallemos este sistema y podamos aquí hallar el controlador, pues ajustamos K sub P, TI y TD, y fíjense que esta es la conformación que vimos del P y D. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es obtener la curva de reacción. Entonces, fíjense que ahí tenemos la curva de reacción. Es esta verde. Entonces, voy a tomar acá este pantallazo y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es mirar con respecto acá. Entonces, fíjense que si nosotros observamos aquí en dónde termina, vamos a ponerle una línea
de este azul. Si pasamos una línea aquí para allá, sabemos que termina en 0,7. Como sabemos que termina en 0,7, ya podemos decir con esto que K es igual, termina en 1 a 0,7 sobre 1, o sea que es 0,7. Ya tenemos nuestro primer factor, que es K. Ahora saquemos la línea aquí donde está el punto de inflexión, que vendría siendo como por aquí. Más o menos ahí. Sí. Entonces saquemos una línea ahí, pongámosla de este color. Oh, listo, saquémosla así. Y recuerden que aquí vamos a bajar con esta línea desde acá. Ahí. Entonces, miramos aquí y observamos que acá en este punto que es más o menos 0,5, digamos, ¿cierto? Entonces, la distancia que hay, ahorita la arreglo. Ay, eh, aquí, esta, que sería nuestro L, es aproximadamente 0,5. Y ahora viene esta distancia que está aquí, de aquí hasta acá, ¿cierto? Que sería, si esto es más o menos, acá estamos en 6,5, 6,7, digamos. Esto sería 6,7 menos 0,5. O sea que básicamente T lo tendríamos como 6,2, más o menos, ¿correcto? Entonces eh, ya tenemos K, tenemos L, que sería 0,5, y tenemos T, que sería más o menos 6,2. Listo. Entonces llevamos esos valores para acá, para la simulación. Entonces vamos a decirle aquí set context. Por ahora vamos a decirle K es 0,7, T es 6,2 y L es 0,5. Por ahora no nos vamos a meter con el control, solamente eso y miramos. Entonces, aquí fíjense que tenemos los dos sistemas. Este sistema verde que es nuestra planta, sistema bajo prueba, y el rojo que es la simulación de esa planta, ¿sí? Verán que pues no es exactamente igual, pues porque obviamente este tiene un punto de inflexión diferente, pero aquí en términos del retardo, ¿sí? En términos del retardo y en términos del punto a donde llega final, sí es muy parecida esta planta con respecto a esta. Entonces podemos decir que sí, el sistema es más o menos válido, ¿correcto?
Yo diría que el T de pronto es un poquito menos, pero pues eso es lo que nos dieron las medidas. Estos son medidas de observación, ¿sí? O sea, fíjense que aquí esto depende mucho de la observación. Hubiéramos podido pasar el punto de inflexión de pronto un poquito más acá y entonces esto nos hubiera dado un poquito menos. Bueno, en todo caso, eh, como pertenece a la observación, pues ese tipo de errores pues son comunes. Listo. Ahora hagámosle caso a Ziegler-Nichols y planteemos por ahora un caso, un proporcional solamente. Entonces, ¿qué nos dice Ziegler-Nichols para lo proporcional? Ah, que si solamente quiero proporcional, pues ponga caso P como T sobre L, TI como infinito y TD como cero. Entonces, hagamos eso. Nos vamos aquí al contexto y le decimos caso P es T sobre L, TD es cero y TD es infinito. Acá no le puedo decir exactamente infinito, bueno, de hecho sí le puedo decir INF, pero pues vamos a ponerle un número muy grande, 1 por 10 a la 30, para decirle que es infinito. Y miramos el resultado. Entonces, en el resultado tenemos acá, nuestro sistema original es el verde, nuestro sistema simulado es el rojo, y fíjense que este es el sistema controlado. Como era de esperarse, ¿sí? Sí mejora el sistema en términos de que lo lleva más a la referencia, mejora la rapidez del sistema, pero nos deja este error en estado estable que es típico de los proporcionales. Entonces decimos, bueno, como tiene ese error, pongámosle un PI. ¿Qué nos dice Ziegler-Nichols con respecto a PI? Ah, nos dice, si quiere un PI, entonces ponga eh, aquí, ponga K sub P como 0,9T sobre L. Entonces, K sub P 0,9 por T sobre L. Este lo vamos a decir que es L sobre 0,3 y este sigue siendo 0 porque es solo un PI. Entonces, miramos y en efecto, el PI pues sí nos puso a oscilar un poquito, pero nos quitó el error en estado estacionario. Decimos, ah, bueno, ¿qué tal si ahora lo que queremos es poner todo el combo, un PID? Entonces vamos a decirle, ok, perdón, aquí no es. Vamos a cambiarle los valores y vamos a poner K sub P como 1,2 T sobre L. Acá lo ponemos como 2 por L y acá 0,5 por L. ¿Sí? Entonces ya con esto tendríamos nuestro PID y miramos cómo cambia el comportamiento. Y entonces, en efecto, volvió un poquito más rápido el sistema. Tengo más sobreimpulso porque recuerden que cuando el error es muy grande en términos de subida, pues el derivativo va a tratar de llevar más rápido el sistema. Como lo lleva más rápido, pues se alcanza a pasar un poquito más. Entonces, estos son como valores mmm, de ajuste, eh, de ajuste de Ziegler-Nichols, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que no pueda ajustar más de ahí para allá, pero es como un ajuste de cero. Ah, bueno, que es que se me fue mucho la mano en derivativo. Ah, listo. Entonces, yo igual puedo cambiar estos valores y decirle, ok, no le metamos tanto derivativo. Digámosle que no es 0,5L, sino que es 0,1L. Listo. Bueno, ahí no me mejoró, pero pues vamos a cambiarlo, mandémoslo para el otro lado.
Mandémoslo para, está en 0,5, pongámoslo en 0,9. Mucho mejor. Entonces fíjense que ya al pasarlo a 0,9, no 0,5, sino 0,9, nos volvió aún más rápido el sistema, bajó un poquito de esta parte de acá, ¿sí? Y así digamos que yo puedo ir ajustando el, puedo ir ajustando los valores. Podría cambiar acá esto a no 1,2, sino por ejemplo, bueno, esto de pronto lo vuelve un poco más, mm, como más sobre impulso, pero para hacer la prueba. De hecho, lo hago. Fíjense que ya mejoró. Entonces, eso lo va, lo que se llama el ajuste fino, ¿sí? Del controlador. Pero esto nos da como los valores de dónde iniciar. Ese es entonces el primer método cuando la curva es de esta manera, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la curva ya no es de esa manera, sino que la curva nos da, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Entonces vamos aquí y miramos qué es el ajuste por ganancia crítica, se llama. Entonces, en el ajuste por ganancia crítica, lo que hacemos es, bueno, el sistema nos oscila, entonces vamos a llevarlo a una oscilación. Para llevarlo a oscilación, entonces lo que hago es poner un proporcional que voy a variar, ¿sí? Entonces, básicamente pongo un proporcional que voy a variar y empiezo a variar el proporcional hasta cuando oscile el sistema. Cuando oscile el sistema, yo voy a tomar el periodo crítico y cuál fue la ganancia en donde osciló, ¿sí? Entonces, al tener eso, yo tengo mi, mi K crítica, es la ganancia en donde osciló, y mi periodo crítico, el periodo con el cual osciló, ¿correcto? Y ajusto con respecto a esta tabla. Fíjense que esta tabla también tiene valores para P, PI, PID, KP, tau I y tau D, con respecto a esa ganancia crítica y al periodo crítico. Entonces, vamos a mirar este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo lo tenemos aquí. Entonces, fíjense que aquí la ganancia está en 1, ¿sí? Arrancamos con una ganancia de 1 y notamos que no le pongan cuidado por ahora al rojo. El rojo, el rojo es enlazo abierto. Si este es el comportamiento del sistema en enlazo abierto como tal, este verde es enlazo cerrado. Fíjense que aquí podemos observar una cosa y es que en lazo abierto el sistema se pasa de la referencia. Aquí con la ganancia de 1 tenemos una oscilación. Entonces empecemos a subirle la ganancia. Digamos que ya no es 1, sino que vamos a ponerle una ganancia de 3. Fíjense que en 3 tenemos más oscilaciones. ¿A qué lo queremos llevar? A que oscile completamente. Listo. Digamos que lo enviamos a 6. Vamos a subir de 3 en 3. Aquí oscila más, pero todavía sigue bajando. Ya nos acercamos, entonces pongámosle 7. Todavía oscila. Exageremos, pongámosle entonces 12. Ahí ya nos pasamos, porque fíjense que ya lo mandamos fue a inestabilidad. Entonces, como nos pasamos, bajémosle por ejemplo a 9. Y ahí en 9 podemos notar que ya está oscilando y no se va hacia inestabilidad, o sea, no crece.
Entonces podemos decir ya con esto que nuestra ganancia crítica, K crítica, es 9. Y de hecho podemos ponerlo acá una vez. Nuestra K crítica es 9. Nos falta el periodo crítico. Entonces el periodo crítico es mirar cuánto hay, ¿cierto? Entre dos de estos. Entonces fíjense que aquí estamos entre 5.736 y 9.409. De hecho, el periodo crítico podemos ponérselo así tal cual. Entonces el periodo crítico básicamente sería 9.409 menos 5.736, lo que de eso. Este es nuestro periodo crítico. Ok, ahora ajustemos el PID con respecto a eso. Entonces, igual que la vez pasada, vamos a ajustar primero un P, no más. Entonces, para ajustar un P, tenemos que P sería 0,5 de K crítica, infinito y 0. Entonces acá le decíamos, K sub P es 0.5 por K crítica. Acá es 1 por 10 a la 30, para decirle que es infinito y esto es 0. Listo. Miramos. Y en efecto, fíjense que aquí tenemos, esto es enlazo abierto del rojo y esto es enlazo cerrado. Fíjense que, como era de esperarse, sí tenemos una mejora en términos de que ya se está acercando a la referencia, pero tenemos, como siempre, nuestro error en estado estacionario típico de los proporcionales. Entonces decimos, ok, pongámosle un proporcional integral. Entonces, para el proporcional integral, nos dice que aquí le pongamos 0,45 de K crítica, aquí 1 sobre 1.2 del periodo crítico, y aquí pues 0. Entonces, al volverle a dar, fíjense que ya nos oscila, nos va a llegar a la referencia. Acá no se nota obviamente pues, porque está hasta 30 segundos, será mucho más allá, pero sí se nota que va hacia la referencia, ¿sí? O sea que el error en estado estacionario se va a cero. Entonces digamos, ok, pongamos entonces el PID completo. Listo, entonces nos vamos acá, le decimos que esto es 0.6 de K crítica, que esto es 0.5 del periodo crítico y que acá es 0.125 por el periodo crítico. Y ahí entonces tenemos ya nuestro sistema controlado, ¿sí? Fíjense que gracias al integral tenemos que no tenemos error en estado estable, gracias al derivativo lo volvimos mucho más rápido y gracias al proporcional pues es el que hace realmente el control como tal. Entonces, esta es la respuesta en lazo abierto y este es en lazo cerrado. Esta que está aquí, pues digamos que es la respuesta que utilizamos acá solamente para mandar la oscilación. ¿Sí? Si yo lo devuelvo a 1, pues tendremos la respuesta solo en lazo cerrado, ¿sí? Que es esta. Entonces, este serían los polos en lazo cerrado y esto sería con el controlador. Entonces, de nuevo, estos son como los valores estándar, ¿sí? Yo podría cambiar y decirle acá, no, yo no quiero 0.125, quiero 0.25 de TD. Listo, me cambió. Fue mucho más rápido todavía, ¿cierto?
solo hace una oscilación y ya prácticamente. No, que quiero ponerle un poquito más de proporcional. Listo, pongámosle un poco más de proporcional. Ahí está. Entonces ahí se tiene más proporcional y así podemos ir ajustando a lo que se necesita. Como les digo, esto que está aquí básicamente es una, una implementación eh, estándar, ¿sí? Es un lugar para iniciar, porque digamos que si no tuviéramos estas tablas, pues tanto como empezar a ponerle valores acá, no, pongámosle 1, pongámosle 5, 10, de pronto no vamos a tener el resultado. Si yo pongo valores aleatorios acá, ni siquiera con respecto a acá crítica ni nada de eso, sino valores aleatorios, digamos que P lo puse en 5 y TI lo puse ahí en lo que está en 0,5 y TD lo puse en 2, ¿sí? Realmente no, al poner valores aleatorios, no sé qué resultado voy a obtener, ¿sí? Acá fíjense que es muy parecido a lo que teníamos en un principio. Sí hay una eliminación del error, pero pues se vuelve lento. Entonces, estos valores que están acá son básicamente un punto de inicio para desde ahí poder ajustar bien el PID. Pero entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Cuando el sistema tiene este comportamiento en lazo abierto, entonces podemos desarrollar por curva de reacción, tomar los valores y tenemos este PID. Cuando el sistema tiene un comportamiento más oscilatorio, pues entonces podemos ajustarlo con estos valores y tenemos el PID. Bueno, ajustémoslo otra vez, démoslo como debería ser. 0,6 por K crítica. 0,5 por P crítico y acá 0,125 por P crítica. Sí, entonces aquí ya tenemos nuestro ajuste. Como les decía, ¿para qué sirve eso? Bueno, pues sea cual sea el sistema que yo tenga aquí. Por eso fíjense que yo pongo un sistema que es un sistema bajo prueba que puede ser cualquiera, ¿sí? De hecho, este sistema realmente, el de primer orden, perdón, el de curva de reacción que tengo acá, observarán que es un sistema de segundo orden, ¿sí? En donde deliberadamente aquí se le puso 0,7 y acá es S cuadrado más 2 cita omega n S más omega n cuadrado omega n 0,5. Este sistema estaba preparado para que tuviera ese comportamiento, ¿sí? Críticamente amortiguado porque cita es mayor que 1. Entonces, este es el sistema bajo prueba, pero no sabíamos en un principio qué era. O sea, para nosotros esto es una caja negra. Lo mismo pasa con este. Fíjense que para nosotros es una caja negra y realmente es un sistema de tercer orden, que tiene los polos en 0,3, en 1 y en 2. De nuevo, está preparado para que su comportamiento sea el que queríamos, ¿sí? Pero entonces, digamos que este sistema que está aquí podría ser cualquier sistema que no conozcamos o no tengamos forma fácil de obtener la función de transferencia por cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces lo hacemos con una prueba de paso. Y al hacer esto, podemos, gracias a este primer método de Ziegler-Nichols, hacer este control.